Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una vez más, Mariano Martínez, creyéndose influencer. Y el día de hoy les hablaré sobre la organización territorial en Colombia. Empezaremos por la creación de los departamentos. De acuerdo con el artículo 297 de la Constitución Política de Colombia, la creación de los departamentos le corresponde únicamente al Congreso, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y los procedimientos, estudios y consulta popular dispuestos por la Constitución. Los requisitos son contar con la aprobación del ordenamiento territorial. 2. Contar con el concepto de Departamento Nacional de Planeación, o sea, el DANE. Y 3. La aprobación del Congreso de la República previa convocatoria a consulta popular. En cuanto a sus funciones, las funciones generales de los departamentos en Colombia son administrar los asuntos seccionales, planificar y promover el desarrollo económico, social y cultural, ejercer funciones administrativas de coordinación y de complementariedad con la acción municipal, la intermediación entre las naciones y los municipios y la prestación de servicios que determinan la Constitución y las leyes en general. Estas funciones se desarrollan a través de las asambleas y los gobernadores. Además, los departamentos tienen funciones específicas, como participar en la elaboración de planes y programas nacionales. También deben de cumplir y coordinar funciones como de servicios nacionales, debe promover actividades económicas, debe prestar asistencia a los municipios y también debe cumplir con las demás funciones administrativas que en general se le asignan dentro de la Constitución y la ley. Es importante recalcar que los departamentos tienen su propio patrimonio y presupuesto, con bienes y rentas tributarias o no tributarias, que son de su propia propiedad exclusiva. Reciben también como recursos del gobierno nacional a través del Sistema General de Participaciones. Tienen autonomía en su administración de bienes y recursos, pero también tienen sus limitaciones constitucionales. La administración del departamento está a cargo de una asamblea departamental y un gobernador. Además, existe una Contraloría Departamental encargada del control fiscal y la estructura orgánica que puede incluir como otras dependencias, ya sean como secretarías, departamentos administrativos, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y de economía mixta, sociedades de economía mixta. La Asamblea Departamental está compuesta por diputados elegidos popularmente con calidad de servidores públicos, entre un número de 11 a 31 según la población del departamento para periodos institucionales de 4 años. Y estos diputados pueden ser reelegidos indefinidamente. Los requisitos para ser diputado de la Asamblea Departamental debes de ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de delitos políticos o culposos, y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección. La función de la Asamblea debe de reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios públicos a cargo del departamento. También debe de expedir las disposiciones relacionadas como a la planeación y el desarrollo económico y social de este mismo departamento. Pues también se debe concentrar en las obras públicas, en la cultura, como en general como todo lo social. También debe de adoptar los planes de desarrollo económico y social y debe de decretar los tributos y atribuciones necesarias para el cumplimiento de estos como aspectos financieros del departamento. Por otro lado tenemos al gobernador. El gobernador es un funcionario público elegido por un periodo de 4 años sin posibilidad de reelección. Este es el jefe de la administración seccional, representante legal del departamento y agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público, porque como que cooperan. El gobernador tiene descentralización cuando actúa como jefe de la administración seccional y representante legal del departamento, pero también la centralización al ser un agente como del presidente. Las funciones del gobernador son hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos en general. También debe de dirigir y coordinar la administración como del departamento, debe de dirigir y coordinar los servicios nacionales, debe de presentar oportunamente a la asamblea como proyectos o ordenanzas o entre otros como con planes para el desarrollo económico y social del departamento. También debe remover a los directores de las empresas públicas del departamento o los de sociedades de economía mixta.
Y también debe de fomentar, de acuerdo a los planes generales, las empresas, industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural y económico del departamento. Y también cabe aclarar que pueden hacer otro tipo de entidades. Los departamentos también cuentan con una Contraloría y esta se encarga del control fiscal. Ahora les hablaré sobre las regiones. En la Constitución de 1991, en el artículo 306, se dice que 2 o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y también patrimonio propio, mientras que su objetivo principal sea el desarrollo económico y social del respectivo territorio. Para que se lograra el desarrollo de esta figura como regiones dentro del Estado colombiano, la Constitución ordena una ley orgánica que será encargada de establecer como las condiciones para solicitar como la conversión de la región en una entidad territorial específica. Y la decisión, ya expedida por el Congreso, será sometida a referéndum por parte de los ciudadanos y pues como por parte de los territorios como que están implicados. La ley establecerá las retribuciones y los órganos de administración de las regiones, así como los recursos disponibles para ellas y cuál es su participación en los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías. Además, esta ley definirá los principios para la adopción del estatuto especial de cada región. Es importante resaltar que la Constitución establece 2 tipos de regiones: las regiones administrativas y de planeación y las regiones con entidades territoriales. Las regiones administrativas y de planeación pueden convertirse en entidades territoriales según lo que dispone la ley. Sin embargo, la Corte Constitucional señala que el Congreso puede crear diferentes tipos de regiones o proyectos regionales que no necesariamente tengan como la condición de entidad territorial. Por ende, como que concorde como a las normas constitucionales y las conclusiones de la Corte Constitucional, se establecen como 3 tipos de regiones que son como las primordiales. Las primeras, que son las regiones administrativas y de planificación. Las segundas, que son regiones administrativas de planificación especial, que incluye al Distrito Capital, Cundinamarca y departamentos antiguos. Y ya la tercera, que viene a ser las regiones de planeación y gestión. Estas regiones son, por así decirlo, considerados como esquemas asociativos territoriales y no entidades territoriales. En el artículo 326 de la misma ley se establece que las regiones administrativas y de planificación pueden transformarse en regiones con entidad territorial, según lo que disponga la ley que se puede llegar a plantear por parte del Congreso. Aunque la Constitución las trata como si fueran entidades territoriales, aún no pueden estar en la práctica como entidades territoriales, puesto que todavía no existe esa ley expedida por el Congreso para que puedan como hacer la práctica como una entidad territorial. Ahora les hablaré sobre las categorías de los municipios. Los municipios están categorizados acorde su población y sus recursos fiscales. Estos están divididos en 3 grupos. En el grupo 1 son los municipios grandes, en el grupo 2 son los municipios intermedios y en el grupo 3 son los municipios básicos. Me duele el cuello. En los del primer grupo se encuentran los de categoría especial, que deben de tener una población superior o igual a 501.000 habitantes y sus ingresos deben de superar los 400 salarios mínimos legales mensuales. También tienen a los de primera categoría, que deben de tener población entre 101.000 y 500.000 habitantes, con ingresos de 100.000 hasta 400.000 salarios mínimos legales mensuales. En el segundo grupo tenemos a los de tercera categoría, tercera, cuarta y quinta. Los de tercera categoría deben de tener entre 50.001 habitantes a 100.000 habitantes, con ingresos de 50.000 a 100.000 salarios mínimos legales mensuales. Los de tercera categoría deben de tener una población de 30.001 a 50.000 habitantes, con ingresos de 30.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales legales. Los de cuarta categoría deben de tener población entre 20.001 a 30.000 habitantes, con ingresos de 25.000 salarios
de 25.000 a 35.000 salarios mínimos legales mensuales. Y en el tercer grupo se encuentran los de quinta categoría, que deben de tener población entre 10.001 habitantes a 20.000 habitantes, con ingresos de 15.000 hasta 25.000 salarios mínimos legales mensuales. Y los de esta categoría deben de ser igual o inferior a 10.000 habitantes, con ingresos no superiores a 15.000 salarios mínimos legales mensuales. Ahora les hablaré sobre el Consejo Municipal. El Consejo Municipal es el órgano deliberante de los municipios. Está compuesto por concejales elegidos por votos popular por un periodo de 4 años y varía de 7 a 21 integrantes según la población que tenga el municipio. Hasta 5.000 habitantes se tienen 7 concejales. De 5.001 a 10.000 habitantes se tienen 9 concejales. De 10.001 a 20.000 habitantes se tienen 11 concejales. De 20.001 a 50.000 habitantes se tienen 13 concejales. De 50.000 a 100.000 habitantes se tienen 15 concejales. De 100.001 a 250.000 habitantes se tienen 17 concejales. Y de 250.001 a 1.000.000 de habitantes ya se tienen 19 concejales. Y de 1.000.001 en adelante se tendrán 21 concejales. Ya. Para ser concejal se necesita ser ciudadano en ejercicio y nacer o ser residente del municipio o de la correspondiente área metropolitana a la que pertenezca durante los 6 meses anteriores a la fecha de la inscripción o 3 años consecutivos en cualquier época. Estos concejales tienen ciertas inhabilidades, que es por ser condenados por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Tampoco puede ser empleado público en los meses anteriores. No se puede haber metido dentro de procesos administrativos del municipio y tampoco deben de tener como relación con afinidad o de consanguinidad con otro funcionario público anterior a 6 meses, si no estoy mal. Las funciones de los consejos son reglamentar las funciones para la eficiente prestación del servicio, también deben de adoptar planes de desarrollo, deben de autorizar contratos, deben de dictar normas orgánicas de presupuesto, deben de estructurar la administración, organizar los temas del suelo, elegir el personero y entre otras. Y por último, sobre los municipios, les hablaré sobre el alcalde. El alcalde es el encargado de hacer cumplir los acuerdos aprobados por el Consejo Municipal. Esto implica que tras la aprobación de una norma con una política local, le corresponde al alcalde coordinar y supervisar su implementación. Este es el jefe de administración local y representante legal del municipio. Los requisitos son ser ciudadano en ejercicio, haber nacido o ser residente del respectivo municipio o el área metropolitana durante el año anterior a la inscripción o durante un periodo de 3 años en cualquier época. Este alcalde se posiciona ante un juez o un notario público. En cuanto a sus incompatibilidades, no se puede desempeñar 2 cargos simultáneamente. Lo pueden destituir si se firma una sentencia penal contra él. Se produce vacancia por abandono del cargo, por abandonar el territorio o no responder a sus funciones luego de sacar como tiempo de descanso del trabajo. También puede ser suspendido si se dicta sentencia ejecutoria por medida de aseguramiento o de privacidad de la libertad. Ellos se eligen por votación popular y cuando queda en vacante absoluta se elige a un nuevo alcalde. Pues él qué hace, él proyecta planes de desarrollo, él es el jefe de administración, él hace lo que quiera. Ahora les hablaré sobre las provincias. En el artículo 321 de la Constitución Política de Colombia se permite la organización de provincias formadas por municipios o territorios indígenas vecinos dentro del mismo departamento. Esta norma establece que la ley determinará como el estatuto básico y el régimen administrativo de estas provincias, las cuales podrán ser organizadas para cumplir como funciones delegadas por entidades nacionales o departamentales, así como en los municipios que se les integra. La Constitución establece que las provincias pueden ser creadas por ordenanza o iniciativa del gobernador, de los alcaldes o de un número de ciudadanos, pues que eso ya lo determina la ley. Para ingresar a una provincia ya constituida se necesita una consulta popular por parte del municipio interesado. Además, el departamento y los municipios deben de aportar un porcentaje de sus ingresos corrientes a estas provincias. El artículo 286 de la Constitución permite que las provincias constituidas adquieran el carácter de entidades territoriales. Por lo tanto, se pueden distinguir en 2 tipos de provincias: las provincias que tienen carácter con entidad territorial y las provincias que tienen forma de asociación sin dicho carácter.
El cumplimiento de estas normas, el artículo 16 de la ley 1454 de 2011 establece que las provincias administrativas y de planificación son un esquema asociativo territorial. Las provincias con carácter con carácter de entidad territorial no están reguladas en la ley que les acabo de mencionar. Al igual que las regiones, estas provincias aún no pueden aplicarse en la práctica porque el Congreso no ha promulgado la ley necesaria para que sean como aplicadas en la práctica. Ahora les hablaré sobre los distritos. La Constitución de 1991 consagra la existencia de 3 entidades territoriales en el orden local, que están sometidas a un régimen especial, distinto al de los municipios comunes. Este régimen especial otorga a esas entidades el carácter de distritos. Los distritos en Colombia son el Distrito Capital de Bogotá, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Sí. Y también el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla. ¡Qué sueño! Además, se había propuesto la creación de diferentes distritos mediante acto administrativo, como en Popayán, Cúcuta, Turbo, muchas. No obstante, la Corte Constitucional declaró la creación de estos municipios, de estos distritos, como inconstitucional. Vamos a enfocarnos primero en el Distrito Capital de Bogotá, porque desde los comienzos del siglo XX, Bogotá ha recibido un tratamiento jurídico especial que ha evolucionado hasta la transformación de la ciudad en un distrito capital. Esta transformación se hizo mediante la Constitución de 1991. El carácter especial que tiene Bogotá es que conserva su estatus como capital de la República, pero también como que se transforma en distrito especial a distrito capital. O sea, ahí es donde se radica la diferencia. El régimen político, fiscal y administrativo de Bogotá tiene un régimen determinado por la Constitución. En cuanto a la división territorial de Bogotá, está el Consejo Distrital a iniciativa del alcalde mayor y también se divide el territorio en localidades. Las autoridades distritales y locales se encargan de garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad, así como de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos. El Consejo Distrital de Bogotá está compuesto por 45 concejales elegidos popularmente para periodos de 4 años. En cada una de las localidades habrá una junta administradora local, que viene a ser la JAL. También esta es elegida por voto popular, integrado por no menos de 7 ediles. Pues eso también depende de la población de la localidad de la que estemos hablando. Para la elección del alcalde mayor, los concejales distritales y los ediles se realiza por votación popular en un mismo día, el día que se elige todo. En caso de una falta absoluta del alcalde mayor, cuando reste más de 18 meses de mandato, se procederá a una nueva elección para completar el periodo. Pero si faltan menos de 18 meses, el presidente de la República designará a un nuevo alcalde mayor, respetando como el partido o la coalición política a la que pertenecía el alcalde pasado. En cuanto al Consejo Distrital, esta es la máxima autoridad administrativa en Bogotá. Estas son de carácter normativo y de vigilancia sobre la gestión de las demás autoridades distritales. Una de las funciones como más específicas puede ser como dictar normas necesarias para garantizar el cumplimiento como de las funciones administrativas y como la prestación de los servicios que son a cargo del distrito. También debe adoptar el plan de desarrollo de obras públicas, debe de establecer y reformar tributos, contribuciones, impuestos, tasas, etcétera. Debe distribuir la administración central y debe crear o suprimir establecimientos públicos, empresas del Estado, todo eso. El Consejo Distrital puede citar a los secretarios del alcalde para que respondan a sesiones del Consejo y si se necesita, en caso tal, se puede presentar una moción de censura. El alcalde mayor es el jefe de gobierno y de la administración del distrito capital de Bogotá. Como representante legal del distrito, pues tiene la suprema administración. Para ser elegido alcalde mayor del distrito de Bogotá se necesita ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y ser mayor de 30 años a la fecha de la elección. Además del Consejo Distrital y del alcalde mayor, también está el Estatuto Orgánico
que establece la existencia de otras dependencias, ya sea una secretaría, departamentos administrativos, empresas industriales, sociedades de economía mixta y entre otras. Las juntas administrativas locales se enfocan como en cada localidad de la que se esté hablando para mejorar la calidad de vida de esa localidad. Cada esta tiene patrimonio propio y ya recursa y organiza su administración a su manera. Ahora les hablaré sobre el distrito turístico cultural de Cartagena de Indias, también el histórico de Santa Marta y también el distrito especial industrial y portuario de Barranquilla. La Constitución en 1991, en su artículo 329, reconoce los distritos mencionados anteriormente, que conservan su régimen y su carácter especial otorgados por los actos legislativos previos a la Constitución. El de Cartagena de Indias y el de Santa Marta fueron creados mediante actos legislativos, y estos actos legislativos como que permitieron al Congreso dictar un estatuto especial para cada uno de estos distritos. De Barranquilla fue constituido como distrito especial industrial en 1993, si no estoy mal. Ahora les hablaré sobre las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas se regularán por lo dispuesto en el artículo 319 de la Constitución Política de Colombia, en el cual se menciona que será legítima como la conjunción de dos o más municipios que contengan como condiciones similares en materia como en economía, como lo cultural y lo social, con el fin de mantener una armonización dentro de los territorios, como para tener una armonía en los entes vinculados. Ellos tienen un régimen administrativo y fiscal especial, con énfasis en aquellos temas de ordenamiento territorial y lo que mantenga el orden territorial y de planificación. El proceso de vinculación para hacer parte de una área metropolitana se divide en iniciación. Los de iniciación es que los municipios como que se ponen de acuerdo para integrarse, ¿cierto? Eso siempre va a tener un municipio nuclear, que es como el más importante. También ya luego sigue la creación o la anexión. El proceso de creación o anexión contará con un proceso escalonado de 6 partes. Este proceso inicia con la iniciativa de la creación, que surge con los alcaldes de los municipios o una tercera parte de los miembros del consejo municipal, o pues de los diferentes consejos municipales pues como de todos los municipios de los que estemos hablando. O también puede ser por el censo electoral. También puede ser por el censo electoral del ente territorial, por cierto porcentaje. Luego de que la iniciativa se encuentre en pie, se presenta un proyecto de conformación que contendrá unos aspectos mínimos, como lo son los municipios que lo integran, pues como cuál es, o sea, para qué, cuál es el municipio nuclear, que era el que les estaba mencionando anteriormente, pues sí, como la justificación de por qué se quieren unir, ¿sí saben? Esto será enviado a la Cámara de Representantes para emitir como un concepto de cómo sería, pues como si funciona, si aguanta, pues para revisar que eso sí sea algo que sea favorable. Una vez emitido este concepto por parte de la rama legislativa, se emitirá al órgano electoral el formato en donde se consolida. De ahí se hace pues como la convocatoria a la consulta popular, la cual se debe realizar en un periodo no menor a 3 meses y superior a 5 meses. La consulta se realizará en la fecha establecida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y será aprobado por mínimo el 5% de los votos válidos y posibles del censo electoral. Esta verificación popular se protocolizará en la notaría primera del municipio núcleo, en manos del alcalde, o ya sea de los presidentes, o pues o sea, así como de los alcaldes o el alcalde de los municipios integrados. El proceso de anexión a un área metropolitana será exactamente igual al de creación. En cuanto a su conversión, las áreas metropolitanas podrán convertirse en distritos y se aplicará de la misma forma que se estructura el Distrito Capital de Bogotá, donde los demás municipios pasarán a ser localidades, y dicha área será una sola entidad territorial. Para que esto ocurra, tendrá que asumir la iniciativa de al menos
algún alcalde o de varios alcaldes o de tercera parte del consejo o del 10% de los ciudadanos que estén inscritos en el censo electoral. De igual manera también se realiza una consulta popular, que pues es simplemente como para que pueda llegar a ser aprobada, debe tener la cuarta parte de los votos válidos y posibles del censo electoral. En cuanto a la dirección administrativa, todas las áreas metropolitanas tienen como ciertos órganos de dirección que tienen ciertas responsabilidades, valga la redundancia, pues como en materia de planificar, de organizar y así. Entre estos se encuentran, primero, la Junta Administrativa. La Junta Administrativa será el máximo órgano de dirección del área metropolitana y ese es el encargado de dirigir las políticas públicas y pues como en conjunto de todos los municipios, que se resuelva como con el fin de mejorar el área metropolitana. Y todas estas cosas serán reglamentos para estos entes territoriales que hagan parte del área metropolitana. La Junta Metropolitana se conforma por los alcaldes de los municipios, el director de la entidad y un representante un representante de los elegidos de los consejos municipales, también un elegido de las entidades sin ánimo de lucro que tienen domicilio dentro de alguno de los municipios que sea miembro, y también un miembro del gobierno nacional, pero ese tiene voz pero no tiene voto. Las funciones son programar y coordinar las sesiones de Junta Metropolitana. También deben de racionalizar, ordenar y orientar la prestación de los servicios públicos dentro de toda el área metropolitana y también deben de ejecutar y presupuestar las obras que tienen como este interés metropolitano por parte de todos los territorios. En cuanto al ente administrativo, el alcalde del municipio núcleo, que era el que yo les estaba mencionando ahorita, él debe de tomar ese papel como de presidente de la Junta Metropolitana, ya que pues él es el del núcleo, el del territorio importante, ¿cierto? Por así decirlo. Él puede convocar sesiones extraordinarias, él también puede presentar la terna para los directores, sí. ¿Qué más? La elección de este director se hará por medio de una terna presentada por el presidente de la Junta Metropolitana, luego de pasados 10 días hábiles de haberse presentado la vacante. Si pasados 30 días no se llega a ninguna elección, podrán nombrar al director el alcalde del municipio núcleo, ¿cierto? Con lo cual se entenderá que este cargo tiene características como empleador público y será de libre nombramiento y remoción, pues como que lo pueden quitar. Para ser director de este tipo de entidad se debe contar con un título universitario y también con experiencia administrativa de más de 5 años en algún cargo pues como de dirección dentro del sector público pues o también puede ser privado. En cuanto al régimen fiscal, las áreas metropolitanas tendrán un régimen patrimonial propio que se recaudará por medio de las rentas o tributos que se destinen en común para estas áreas metropolitanas. Un ejemplo de esto es el 2 por 1000 sobre los bienes inmuebles recaudados en carácter territorial. También las demás tasas y contribuciones que pues, se definan como parte para la entidad territorial. Ahora hablaremos sobre los territorios indígenas. La conformación de estas entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a los planes de ordenamiento territorial y su delimitación se hará por el gobierno nacional con participación de los representantes de las comunidades indígenas. El artículo 330 de la Constitución Política establece que los territorios indígenas serán gobernados por consejos según las costumbres de esas comunidades, con estas siguientes funciones, que son: debe aplicar normas sobre el uso del suelo, debe diseñar políticas y planes de desarrollo económico y social dentro de ese territorio, debe de promover inversiones públicas y supervisar su ejecución. También debe de gestionar y distribuir su recurso, también debe de preservar los recursos naturales, debe de coordinar proyectos comunitarios, debe de colaborar con el mantenimiento del orden público, son como cosas muy generales, pero sí, debe representar ese territorio ante el gobierno y entre otras. Lastimosamente, el Congreso no ha aprobado ninguna ley orgánica de ordenamiento territorial sobre estos territorios indígenas.
Sin embargo, el artículo transitorio 56 de la Constitución permite al gobierno emitir normas fiscales y otras pues, necesarias para el funcionamiento y el ordenamiento como de estos territorios. Además, la Corte Constitucional dice que aunque falte esa ley, se debe de reconocer a las comunidades indígenas como con autonomía, como con autonomía administrativa, financiera, política, jurídica, pues como con todas esas autonomías. Esos territorios indígenas pueden entrar en funcionamiento en 4 situaciones específicas. La primera es un resguardo del INCOER o del INCORA, que está identificado sus linderos. La segunda es si un resguardo de origen colonial o republicano ha iniciado su proceso de clasificación pues, como de sus linderos. La tercera es si una área ha sido poseída de manera exclusiva, tradicional, ininterrumpida y pacífica por comunidades indígenas con gobierno propio y ha solicitado su titulación como resguardo indígena. Y la cuarta es si varias categorías territoriales deciden agruparse. El artículo 3 del decreto 1956 de 2014, si no estoy mal, permite que las categorías mencionadas que les acabé de decir se asocien para administrar y ejecutar funciones como sectoriales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el decreto que les mencioné. Sin embargo, hasta la fecha de hoy no hay ninguna entidad territorial indígena que haya sido formalmente creada con ese artículo o con ese decreto. Estos territorios indígenas pueden tener gobierno propio, deben de tener como control de sus derechos, deben de tener políticas propias, estructura propia y administrar sus propios recursos. También existen los consejos indígenas. Estos consejos indígenas son como, o sea, se encargan de organizar, pues sí, como de revisar los planes de vida de los resguardos, las relaciones externas que tienen, el representante legal, las prácticas laborales de los indígenas. O sea, ellos se encargan como de muchas cosas puntuales dentro de los territorios indígenas. En cuanto a su financiación, ellos se financian a través del Sistema General de Particiones. Con estos ingresos pueden como gestionar como para mejorar su calidad de vida dentro de ese resguardo indígena. Ahora les hablaré sobre los esquemas administrativos territoriales. Estos esquemas permiten a los departamentos, municipios o pues otras entidades coordinarse para gestionar proyectos, brindar servicios o pues como trabajar de una manera más eficiente. Esta cooperación se puede dar de diferentes formas, como convenios administrativos, asociaciones de municipios o esquemas más amplios que son como las áreas metropolitanas. Esas entidades están sujetas a normas claras y deben de respetar los principios de autonomía de cada entidad que haga parte. Sin embargo, buscan como potenciar la cooperación para un mejor desarrollo como territorial dentro de todos. Existen diferentes tipos de esquemas asociativos. Los más comunes son las primeras, que son las áreas metropolitanas, que son las que les acabo de mencionar pues anteriormente, hace como 2 temas. Y las segundas son regiones administrativas de planificación, que estos son mecanismos que permiten a varios departamentos unirse para poder trabajar en el desarrollo de proyectos de infraestructura como de manera conjunta. Estas no tienen autonomía política, pero pueden coordinar recursos y acciones en áreas como transporte, agua potable y educación. Y las terceras son provincias administrativas de administración, que son municipios que se asocian para brindar servicios del común y planificar como su desarrollo de manera articulada para que puedan trabajar en armonía. Aquí el principio fundamental es la armonía, la cooperación, pues ellos no pierden su autonomía, pero pues como que trabajan como juntos, o sea, trabajo en equipo, ¿me entienden? Ellos lo ven de manera descentralizada, porque en algún lugar, pues o sea, como que en lugar de que dependan del gobierno central, los municipios y los departamentos que hagan parte, ellos pueden tomar las riendas de sus propios desarrollos a través de alianzas, negocios, pues sí. Esa es una idea de solidaridad territorial, porque las entidades más desarrolladas pueden apoyar a las entidades que no están tan desarrolladas. Y por último, las entidades descentralizadas locales.
Las entidades descentralizadas locales pueden existir a nivel local, permitiendo a departamentos y municipios crear como diferentes tipos de entidades, como establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Esas entidades descentralizadas deben de cumplir con las normas legales y disposiciones emitidas por los consejos locales. Para la creación de estas entidades se le corresponde a la asamblea y consejo mediante ordenanzas y acuerdos, a iniciativa del gobernador o del alcalde. El artículo 305 de la Constitución establece que los representantes del departamento de juntas directivas son nombrados libremente por el gobernador, mientras que en el artículo 315 se le otorga al alcalde la misma facultad en el ámbito municipal. Estas entidades tienen un control administrativo, que se le corresponde a la Secretaría o Departamento Administrativo al cual están adscritos. Para las entidades municipales, este control será ejercido por la autoridad de despacho indicado como el reglamento que se crea al momento de crear esta entidad. Espero que hayamos aprendido mucho sobre la organización territorial en Colombia. Eso sería todo por este maravilloso y espléndido video. Bye.